Hablar de los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos se forman con la mezcla de un no metal más el hidrógeno. En este caso el no metal tendría valencia negativa y el hidrógeno tendría valencia positiva más 1. Un ejemplo. El ejemplo que voy a usar ahora va a ser, el no metal que voy a usar para el ejemplo va a ser el cloro con valencia menos 1. Se le mezcla con el hidrógeno, que tiene valencia positiva, se hace el intercambio de valencias y nos quedaría HCl. Ya. A continuación les voy a decir cómo se le nombra este compuesto de las tres maneras: la nomenclatura stock, la tradicional y la sistemática. Para la tradicional, primero se pone la palabra ácido, seguido de la palabra clor, ya que es el elemento del que estamos formando el ácido. Y terminamos con la palabra hídrico, referente al hidrógeno. Para la nomenclatura stock sería cloruro de hidrógeno. Y por último, la nomenclatura sistemática, que sería básicamente igual a la stock. Fue con la familia del cloro, pero ahora vamos a pasar con la familia del azufre. Podemos poner un ejemplo de el selenio, que tiene valencia menos 2, que trabaja con valencia menos 2. Nos quedaría H2Se por intercambio de valencias. Recordar que siempre va el hidrógeno primero al momento de escribir el compuesto resultante. Para nombrarlo, sería primero ácido, la referencia al no metal que estamos trabajando, selen, de selenio, y al final la palabra hídrico, quedando ácido selenhídrico. Para el stock tendríamos seleniuro de hidrógeno y la sistemática es básicamente la misma. Eso sería con la familia del azufre. Bien. Ahora les voy a hablar sobre los casos especiales que se dan en los ácidos hidrácidos, que se forman con la familia del nitrógeno, así como que trabajan con valencia menos 3, al igual que el fósforo, el arsénico y el antimonio. Que cuando se mezclan con el hidrógeno quedarían de la siguiente manera: NH3 en el caso del nitrógeno, que en estos casos primero se nombra el no metal. Así mismo pasa con el fósforo, con el arsénico y el antimonio. Y ahí, ¿cómo se nombran estos elementos? Pues el primero vendría a ser amoníaco. El segundo vendría a ser fosfamina. El tercero, arsenamina. Y el último, estilamina.
Eso pasa con la familia del nitrógeno. Vamos a ver con la familia del carbono, que pasa lo mismo que en el caso anterior, que trabaja con valencia -4 y se nombra primero el no metal. Los que componen esta familia son el carbono, el silicio y el germanio. Se nombrarían a estas mezclas de la siguiente manera. El primero sería normalmente conocido como metano. El segundo como silicano. Y por último, el germanano. A continuación, les voy a hablar sobre los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos se forman con la mezcla de un anhídrido más una molécula de agua. ¿Cómo se forma el anhídrido? Es la mezcla de un metal con valencia positiva con más el oxígeno, que es de valencia negativa. En este caso, -2. Para este ejemplo, voy a utilizar el azufre con dos de sus valencias. Que las valencias van a ser +4 y +6. Empecemos trabajando con la valencia +4. Primero, al azufre se lo mezcla con el oxígeno, que tiene valencia -2. Lo combinamos, nos quedaría SO2. Lo mezclamos con la molécula de agua, nos quedaría H2SO3. Y lo mismo pasa con el azufre con valencia +6. Se lo mezcla con el oxígeno y luego con la molécula de agua, quedándonos H2SO4, H2 de la molécula de agua, S el azufre, y se suman los oxígenos. Para poder nombrar correctamente a los compuestos, se tiene que usar una serie de prefijos y sufijos, dependiendo del número de valencias que tiene cada elemento. Por ejemplo, si el elemento solo tiene una valencia, se lo nombraría, ejemplo, con nuestro ácido, se nombraría ácido sulfúrico, si solo tuviera una valencia. Si tiene dos valencias, como es en nuestro caso, a la que tiene menor valencia, se le da el nombre de ácido sulfuroso, y a la que tiene mayor valencia, que como el azufre tiene 2, la segunda es +6, que es la mayor, se le nombra con el prefijo ico, ácido sulfúrico, y la menor, ácido sulfuroso. Para el stock, tendríamos que nombrar primero el número de oxígenos, quedándonos trioxo, porque tiene 3, de azufre y la valencia del elemento con que estamos trabajando, quedándonos trioxo de azufre 4. Y cuando el azufre vale +6, tetraoxo, porque tiene 4 oxígenos, de azufre 6, la valencia que tiene el azufre. Por último, la nomenclatura sistemática. Se pone la palabra ácido, trioxo, que sabemos de dónde viene, sulfúrico y la valencia 4. Y en el caso del azufre +6, ácido, tetraoxo, sulfúrico 6.
cómo se forman las sales dobles. Las sales dobles se forman a partir de dos hidróxidos y un ácido. Tenemos el siguiente. El azufre con valencia 4 se une con una molécula de oxígeno con valencia -2. Al resultante le unimos con una molécula de agua para que nos resulte el ácido. Una vez que formamos el ácido, tenemos que formar dos hidróxidos. Una vez que tenemos todos los compuestos formados, procedemos a hacer la sal doble, para lo cual debemos neutralizar todas las moléculas de los OH, los hidróxidos. Como nos ha dado desde el ejercicio, vamos a necesitar una molécula más de los hidróxidos. Como el ácido nos da dos moléculas de hidrógeno, necesitamos una más de escandio. Y con esto hemos neutralizado todas las moléculas de hidrógeno formando moléculas de agua. Ahora procedemos a realizar la fórmula. El 4 fuera del paréntesis quiere decir el número de ácidos que hemos utilizado para poder neutralizar todas las moléculas de los hidróxidos. Esta es la fórmula, la sal resultante. Esta es la sal doble. Procedemos con las nomenclaturas. Como hicimos con el azufre con valencia +4, el nombre en la nomenclatura tradicional sería sulfito doble de ferroso y escánico. Ferroso se debe a que el hierro tiene valencia +2 y +3. Como estamos trabajando con la menor valencia, el sufijo se vendría a ser oso. La nomenclatura que sigue sería sulfito, indicamos la valencia en números romanos, sulfito 4, porque trabajamos con valencia 4, de hierro 2,
como última nomenclatura tendríamos, como tenemos un subíndice al final de la fórmula, los prefijos para estos son bis, tris, tetraquis. Como en nuestro caso tenemos 4, sería tetraquis. Indicamos el número de oxígenos, en este caso son 3, vendría a ser trioxo, sulfato, la valencia del elemento, cambio 3. Y así es como se forman las sales dobles. En la última nomenclatura, que ya no va a ser sulfito con la terminación en ito, siempre debe ser sulfato, el nombre del elemento terminado en ato. Así es como quedan las nomenclaturas, la fórmula, y este es el proceso que se sigue para formar la sal doble. A continuación les voy a explicar cómo se forman las sales mixtas. Estas se forman a partir de 2 ácidos y un hidróxido. Vamos primero a formar el ácido. Para formar el ácido con el elemento arsénico se puede hacerlo con 1, 2 y 3 moléculas de agua. Tenemos formado el primer ácido. Vamos a formar el segundo ácido. Puede también ser un ácido hidráceo. Tenemos formados los 2 ácidos. Ahora procedemos a formar el hidróxido con el elemento aluminio. Con valencia más 3. Tenemos formados los 3 elementos que nos ayudan a formar la sal mixta. Para ello procedemos a neutralizar las moléculas del hidróxido. Una vez que hemos neutralizado, procedemos a escribir la fórmula. Procedemos a realizar la fórmula. Esta es la sal que nos queda al final del ejercicio. Con
1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de agua. Procedemos a hacer la fórmula. Como para hacer el ácido hidrácido, el sulfuro o el azufre trabaja con una valencia fija que es de +2. Nos quedaría así. Como al arsénico, para formar el ácido mezclamos con 2 moléculas de agua. El prefijo sería piro, el nombre del elemento arce, terminado en hito. ¿Por qué hito? Porque estamos trabajando con la valencia 3, que es la valencia baja. Por lo tanto, el hito reemplaza al sufijo oso. Esta es la nomenclatura tradicional. Vamos con la nomenclatura stock. Sulfuro. No hay necesidad de indicar la valencia en números romanos, ya que trabajó con una valencia única. La valencia del arsénico de aluminio. Como dije antes, solo se pone la valencia si se desea para indicar la valencia con la que trabajó. En este caso vamos a dejar indicado ya que estamos hablando del metal. Vamos con la siguiente y última nomenclatura sistemática. Sulfuro, oxo. Primero nombramos al oxígeno. Seguimos con el prefijo piro y con la terminación en ato que reemplaza al ico. Siempre debe terminar en ato. La valencia Lo importante en esta última nomenclatura, lo que se debe recordar sería, debemos nombrar a todo el elemento, debemos nombrarlo a todo. Eso. Bueno, y entonces así es como se forman las sales mixtas. Esta es la fórmula resultante con sus respectivas nomenclaturas y este es el proceso a seguir para formar una sal mixta. Muchas gracias. En este día también vamos a hablar sobre las sales halógenas ácidas. Las sales halógenas ácidas están conformadas por un ácido hidrácido y un hidróxido. En este caso, el ácido hidrácido lo vamos a formar con el teluro y el hidróxido con el bario. Bueno, vamos a neutralizar Debemos recordar que por cada OH que tiene el hidróxido va a haber el número de OH, va a haber ácidos. Vamos a unir y debemos recordar que en cada ácido siempre debe sobrar un hidrógeno.
Entonces tenemos ya realizado esto y vamos a formar la sal halógena. Primero colocamos el metal y el ácido hidrácido. Vemos que tenemos 2 hidrógenos y simplificando ya vamos a nombrar con los 3 tipos de nomenclatura que hay. Vamos con la nomenclatura tradicional, que sería teluro, primero ponemos la palabra ácido, de bario. Luego en la nomenclatura stock colocamos primero la palabra hidrógeno, seguido de teluro, es decir, el no metal, y de bario. Ya. Y la última nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática. Bueno, aquí podemos ver el 2, entonces el 2 viene a ser el prefijo bis. La palabra hidrógeno. Teluro. De bario. Y así termina y quedan los 3 tipos de nomenclatura con este compuesto. Hablar sobre las sales ácidas. Las sales ácidas están conformadas por un hidróxido y un oxácido. En este caso vamos a trabajar con el metal potasio para formar el hidróxido. Y bueno, el oxácido es la unión de un anhídrido más las moléculas de agua, depende del grupo en el cual se encuentra. En este caso vamos a trabajar con teluro, con la valencia de +6. Y una molécula de agua. Ya. Desprendemos el grupo OH y los hidrógenos del metal y del anhídrido. Formamos una molécula de agua y en el ácido siempre tiene que sobrar un hidrógeno. Entonces la sal ácida quedaría en metal. Como podemos ver, solo hay un potasio.
el hidrógeno, que sobra 1, más una molécula de agua, la nomenclatura tradicional sería telurato, porque aquí vemos que trabaja con más 6, entonces la terminación sería ico. Y en las sales el ico se cambia a ato, como el oso a ito. Entonces es telurato. La palabra ácido, porque es una sal ácida. De potasio. Bien. La nomenclatura stock sería anteponiendo la palabra hidrógeno el no metal y la nomenclatura sistemática sería de la misma manera que el stock con la palabra hidrógeno. Aquí podemos ver que hay 4 oxígenos, entonces se utilizan los prefijos tetra, que es en este caso, oxo, el no metal, la valencia con la que se trabajó para formar el anhídrido, que sería 6 de potasio. A continuación hablaremos sobre las sales oxidales básicas. ¿Qué son? Son compuestos cuaternarios hidrogenados y oxigenados que resultan de la saturación parcial de los oxidrilos OH de la base por los hidrógenos del ácido oxácido. Se nombran como las sales neutras, anteponiendo al nombre del anión al término hidroxi, precedido de uno de estos prefijos mono, se omite di, tri, etc., que indica el número de grupos OH que posee la fórmula. La nomenclatura tradicional. Se nombra como las sales neutras intercalando la expresión básico precedida de un prefijo di, tri, etc. Numeral que indique el número de OHs que presente esta sal. En el ejemplo, tenemos Mg, OH, NO3, o magnesio con el OH, nitrógeno O3, oxígeno 3, que es el nitrato básico de magnesio. Como podemos ver aquí, nitrato sería básico al tener el OH, solo un OH de magnesio. Nada más, es muy fácil, ¿no? A continuación tenemos la nomenclatura stock. Se nombra en orden alfabético anión hidróxido. La palabra hidróxido lleva antepuesto un prefijo que indica el número de hidróxidos presentes en la sal, como a continuación tenemos el hidróxido nitrato de magnesio. Siempre va a ir la palabra hidróxido anteponiendo al nitrato de magnesio o a la sal que ya haya formado. Es muy fácil de explicar la nomenclatura stock. A continuación tenemos la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática se nombra como las sales neutras con un prefijo numeral que indica el número de OH presentes en la sal. En este caso, hidroxi, trioxo, nitrato 5 de magnesio.
¿Por qué hidroxitrioxonitrato 5 de magnesio? Ya que tenemos el nitrato con la valencia 5 y el magnesio 1, se antepone hidroxi siempre, antes de seguir nomenclando, se pone hidroxi, solo el sufijo hidroxi, trioxo ya que tenemos 3 oxígenos, el nitrato de magnesio, con el nitrato obviamente con su precedido del número de valencia que tengamos. Continuamos con las sales ácidas. Las sales ácidas provienen de la sustitución parcial de los iones de hidrógeno de un ácido oxácido por cationes. La nomenclatura tradicional de estas se nombran como las sales neutras intercalando la expresión ácido de a continuación el metal acabado en ico o en oso según su valencia. Ya sabemos que ico puede ser la valencia mayor y oso la valencia menor. Cuando se han sustituido la mitad de los hidrógenos, a veces se utiliza el prefijo bi, como tenemos en el siguiente ejemplo, que es NaHSO4, que es el sulfato ácido de sodio. O en el siguiente ejemplo, que es FeH2PO4, que es el ortofosfato diácido ferroso. ¿Por qué diácido? Ya que tenemos 2 hidrógenos. Ortofosfato, orto significa que usamos 3 aguas. Y el fosfato, ya que cambiamos el nombre icoporato en la nomenclatura, ya hablado antes en las anteriores ácidos, perdón. Continuamos con la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock se antepone la palabra hidrógeno al nombre de la sal, indicando con prefijos numerales el número de átomos de hidrógeno que quedan sin sustituir. Como podemos a continuación ver del mismo ejemplo, el NaHCO4, en este caso la nomenclatura de Stock sería el hidrógeno sulfato de sodio. O en el siguiente ejemplo, que también lo nombramos, FeH2PO4, que sería el dihidrógeno fosfato de hierro 2. Hierro 2, ya que hierro usamos la valencia 2, y dihidrógeno fosfato, ya que tenemos 2 hidrógenos y un fósforo. Y bueno, el fosfato usamos con la valencia mayor, así que hemos usado con ato, que es lo mismo que decir con ico, pero al hacer un ácido cambiamos con el sufijo ato. En la actualidad, todas las sales ácidas se nombran utilizando la nomenclatura Stock, es decir, esta nomenclatura. A continuación tenemos la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática dice que se empieza con el prefijo numeral hidrógeno según el número de hidrógenos que tenga y a continuación el nombre de la sal correspondiente, como podemos ver en el siguiente ejemplo. FeHSO4, que es lo mismo que hemos visto antes, 2, que sería bis, ya que nos sobra 2. Cuando es bis, 2. Si tenemos 3, tris. Si tenemos 4, tetris, perdón. Y así hasta que llegue el número que tengamos, ¿no? En este caso tenemos bis, entre corchetes, entre paréntesis, hidrógeno tetra, oxosulfato. Hidrógeno, ya que tenemos un solo hidrógeno, tetraoxo, oxo por la O, y tenemos 4 oxígenos, es verdad, es decir que tenemos tetraoxo, y sulfato, ya que tenemos dentro de él el sulfato. 6, ya que estamos usando el sulfato, la valencia 6. De hierro 2, ya que hierro hemos usado la valencia 2. Al igual que en el otro ejemplo que tenemos, CuH2PO4, 2. Bis, ya que tenemos 2. Dihidrógeno tetraoxofosfato. Dihidrógeno, ya que tenemos 2 hidrógenos. Tetraoxofosfato, ya que tenemos el 4 posterior a la O, que es el oxo. Y el fosfato. 5, ya que hemos usado el 5 en la valencia 5 en el fósforo. De cobre 2, ya que cobre hemos usado la valencia 2. A continuación tenemos una nota muy importante. Es muy importante de las sales ácidas, ya que dice que siempre debe usar un hidrógeno. Por lo tanto, los ácidos del primer grupo y ciertos metaácidos no pueden formar este tipo de sales. Eso hay que tener mucho en cuenta siempre antes de formar una sal ácida.